Pues sin más preámbulo y habiendo ya dadas las presentaciones, le pediría al doctor Jesús Quetzalcóatl Beltrán Mendoza que presente su primer tema, la conciencia por redes neuronales. Adelante. Muchas gracias por la invitación, gracias a la academia, gracias doctor Jiménez. Es un honor estar aquí y un gran placer hablar de estos temas. Pues bien, vamos a empezar con este tema que está en el computador. Listo. Ok, entonces lo primero que vamos a tocar es cómo va de este tema de la filosofía a la medicina, la mente y la conciencia. Vamos a abordar después las localizaciones de las funciones cerebrales, cómo se integran los circuitos y finalmente las redes neuronales respecto a la conciencia. Notas finales respecto a los siguientes ponentes. Muy bien, pues desde que inició la medicina estaba la noción del nacimiento, de la naturalización de las enfermedades. Hipócrates ya postulaba que era el cerebro y nada más que el cerebro donde venían las funciones mentales y cognitivas. Sin embargo, Aristóteles tenía una opinión contraria. Dice que el cerebro no podía ser causa de sensación alguna porque en sí mismo era inerte. Y otro gran titán de la medicina, Galeno, fue el que zanjó la discusión y a partir de él, en el ámbito académico, no se discute más cuál es la sede de las funciones cognitivas, afectivas y de la conducta. Sin embargo, sí quedaba este problema mente-cerebro o el problema cuerpo-mente, y fue con el dualismo cartesiano que se retomó este doble aspecto de nuestra naturaleza, tanto la parte material como la parte, lo que llamó Descartes, la res extensa, o esta sustancia extensa y esta sustancia pensante. Y es para Descartes que esta sustancia pensante es la parte que duda, la parte que entiende, la parte que concibe, afirma y recuerda. Y se mantuvo esta noción de estas funciones cognitivas, incluyendo la conciencia, como un aspecto etéreo y propio de los filósofos. Fue en el siglo XIX, con Joseph Gall, que se empieza a naturalizar este problema de la conciencia. Él aporta esta idea o inicia, como pioneros otros, que los procesos mentales tienen una base biológica. Y el inicio de la localización de las funciones cognitivas, en su caso, respecto al cráneo. Pero bien, había un sustrato anatómico profundo del cráneo que era el encéfalo. Entonces, este avance de este cambio de paradigma en la visión de las funciones cognitivas, que eran procesos que tenían un sustento biológico y que además tienen una localización, fue el punto de partida para que durante el siguiente siglo se ampliara este conocimiento. Sin embargo, hubo cierta resistencia a esta visión, puesto que algo tan complejo como la conciencia o el lenguaje, pues no se concebía que hubiera un solo sitio para esto, sino que más bien era una función integrativa de todo el encéfalo. Fue así que, por ejemplo, Pierre Flourens, en su obra, cuestionaba mucho estos hallazgos. Él mismo hacía observaciones de modelos animales y su evidencia apuntaba que los déficits cognitivos, los déficits conductuales, se asociaban más a la extensión de las lesiones o de las propiedades, más que a la localización. Y él concluía que todas las percepciones, todas las voluntades ocupaban el mismo lugar en todo el encéfalo, y que era este trabajo conjunto lo que permitía que se dieran a cabo las funciones cognitivas, la conciencia y la conducta globalmente. La balanza se inclinó hacia el lado del localizacionismo con Broca. Estudiando a este paciente, Monsieur Lebourg, en la lesión que encontró en la parte frontal del lado izquierdo, concluyó que era la expresión del lenguaje, una localización fina en este lóbulo de este mismo lado. Por eso decía que hablábamos con el hemisferio izquierdo. Fue aquí cuando se inclinó la balanza hacia esta localización específica, al menos para ciertas funciones, y en ese aspecto de la expresión se agregó los hallazgos de Wernicke. Wernicke había encontrado, en su obra, hablaba de la comprensión del lenguaje. Es interesante esta lámina de cómo esta gráfica de Wernicke mostraba ya los primordios de una primera red neuronal. Una parte aferente, una parte integrativa, después la parte efectora. Entonces de ahí se empezó ya a tener esta suma de puntos críticos corticales y se empezaba a hablar de un circuito. En el mismo tenor, James Pepys proponía un mecanismo de la emoción. Él encontraba evidencia clínica y experimental en el cual le permitió integrar un circuito que subyacía a la integración y a la expresión de las emociones. Aquí su esquema original, donde se
delinean algunas estructuras. Si tuviéramos una visión anatómica contemporánea, sería algo similar a esto, donde se delimitan las partes del circuito límbico que él describió, que se denominó circuito de Papez. Y esto ha mantenido su vigencia. Recientemente se ha publicado, por ejemplo, esta publicación, una expresión, un diagrama de este mismo circuito de Papez, pero en personas sanas y con unas técnicas de resonancia magnética con una tractografía de 7 teslas, de la manera que se pueden ver así. Aquí se puede ver justo el paradigma de cómo se fue integrando varios sitios localizados, corticales y subcorticales, primero en la formación de un circuito, luego como se ve aquí en este esquema, con tractografía, con una red que es compleja y que tiene varias vías secundarias más pequeñas. Esto además se sumó al observado por Penfield, que él mapeaba áreas corticales, inicialmente las áreas más sensibles, las funciones primarias como la corteza motora que se ve aquí en la gráfica, pero también encontró en el lóbulo temporal aspectos interesantes que tienen que ver con la memoria, la atención y la conciencia. Con ciertos estímulos en estas zonas, los pacientes despiertos durante la cirugía reportaban que veían imágenes, que veían evocaciones de su vida, y esto lo interpretaba como posibles recuerdos. De alguna manera se evocaba hacia esta conciencia pasada y se evocaba hacia el presente. Siguiendo los trabajos clásicos de Brodmann en esto del mapeo cortical y de la citoarquitectura, se empezó a delimitar qué pasaba estructuralmente con estas áreas corticales de importancia. Brodmann, en el laboratorio de Oskar Vogt, amplió y mapeó toda la corteza. E inició también justo el mapeo para posteriores investigaciones, no solo en la parte arquitectónica, sino también en otras cuestiones estructurales como la mielina y funcionales. Más recientemente, ya en este siglo, aquí se ve la continuidad o la continuación de estos mapeos, pero con un sustrato de otras funciones, un abordaje más funcional con resonancia magnética y del inicio de la conectividad. Esto permitió hacer una parcelación multimodal, o sea, quiere decir que no solo la parte histológica, sino también las funciones y las conexiones corticales se pueden hacer un mapa de toda la corteza y relacionarlas con las funciones primarias, por ejemplo, auditiva, somatosensorial, visual. Y de manera adicional, ¿qué pasaba con las demás cortezas? Con las cortezas que no son primarias. Esto fue la base para tener un trabajo seminal sobre resonancia magnética y la conectividad intrínseca. Lo que se hizo en estos paradigmas es tomar 1000 sujetos sanos y ver cómo se conectaban en diferentes condiciones cognitivas y conductuales. Y vean lo que encontraron. Se tomaron paradigmas en los cuales se veía la conectividad funcional, es decir, estas áreas naranjas, cómo se conectaban entre ellas de manera secuencial, cuando se ponía un estímulo visual y al final cuando se integraba. Es decir, iba de la activación primaria hasta que los sujetos percibían conscientemente algún estímulo. Esto para un estímulo visual, por ejemplo, un estímulo somatosensorial, seguía un patrón parecido, y de manera interesante convergía en las mismas áreas multimodales. De esta forma los investigadores pudieron integrar 7 áreas o 7 redes importantes que aquí se delimitan con colores diferentes y que empezaron a denominar de acuerdo a la función preponderante en la cual estaban involucrados. Por ejemplo, la percepción visual, la percepción sensorial, la atención, un aspecto emocional y una red que se denominó por default o predeterminada, que es cuando los sujetos estaban sin ninguna tarea, sino más bien estaban en reposo. Esquemáticamente las redes son así. Estas áreas de colores se conectan de esta forma para tener una actividad dependiendo del contexto y de la percepción subjetiva de los individuos. Más aún, esto es dinámico. Quiere decir que dependiendo de la variabilidad conductual del contexto y de la actividad intrínseca de los neurotransmisores, se puede tener sujetos que están concentrados en una tarea, divagando mentalmente, etc. Y de acuerdo a ese contexto pueden cambiar las redes neuronales. Es en este momento que se interesa justamente ya no solo sobre conductas y procesos cognitivos específicos, sino específicamente en qué momento nos hacemos conscientes de algo. Usando estos paradigmas de resonancia magnética, se han usado imágenes como las que se muestran en la cara para tener estados limítrofes en los cuales es consciente de los individuos, de acuerdo a la temporalidad, con estímulos muy pequeños o con una cantidad de ruido en los contrastes. Entonces, cuando una persona detecta esto, se puede identificar las zonas de interés para la percepción consciente.
Los paradigmas como este, teniendo un estímulo que es ambiguo o haciéndolo claro o menos familiar, se puede detectar en qué momento una persona dice, soy consciente de esta cara, o por el contrario, no soy consciente de esta cara. Y haciendo la diferencia entre estos dos estados, se puede ver los áreas corticales involucrados en la percepción consciente de un estímulo particular. Más aún, no solo se puede correlacionar la actividad de estas zonas corticales, sino que se puede saber si las redes previas pueden favorecer o están involucradas cuando una persona es consciente o inconsciente de cierto estímulo. Estas redes que vimos antes, la red por default, la red de atención dorsal, etcétera, se activan de manera diferencial cuando una persona es consciente o es inconsciente de cierto estímulo. De este modo, por ejemplo, la corteza visual primaria parece no ser preponderante o necesaria para una actividad consciente, pero sí la red por default, de manera equilibrada con el resto de las redes. Esta dinámica es lo que ha permitido actualmente identificar redes específicas o modelos de redes para hacer la base o el sustrato de la percepción consciente. Una de las primeras y probablemente una de las más famosas es la red de espacio global de trabajo. Esta red propuesta por Stanislav Dehaene habla de un circuito central donde convergen estas tareas de memoria, atención, percepción y se mantiene activa secuencialmente de manera no lineal para tener como la información grabada ahí y ser disponible a todas las demás redes. Cada nodo de estos es un sustrato neuronal, es decir, es una área cortical que se activa de manera conjunta con otras áreas corticales y esto permite que se mantenga una secuenciación activa constante. Esquemáticamente la podemos entender así. Son áreas corticales que se activan simultáneamente y cuando llegan a un umbral, esta información se mantiene como un área de trabajo donde todas las demás redes tienen acceso a la información. No es la única red, de hecho hay teorías previas que llegan hacia esta. Una de ellas es la de la metarepresentación. Esta habla de cómo las representaciones primarias, por ejemplo, un estímulo visual simple, se va haciendo cada vez más complejo hasta que finalmente tenemos una representación de la representación. Por ejemplo, la autoconciencia. Entonces, esta autoconciencia es una forma de metarepresentación que se integra en áreas corticales más complejas. Otra teoría de redes neuronales de la conciencia es la predicción del procesamiento secuencial. Esto habla de una vía bottom-up y otra vía top-down, que en general lo que hace es un modelo, una simulación de la realidad. Nosotros no tenemos acceso a la realidad, sino que hacemos una representación de esto y al final generamos un modelo general. Y finalmente, la teoría de la información integrada. Esta es la más reciente, en la cual un enagrama de neuronal, un conjunto de neuronas que parece que está más localizada en la porción posterior, integra toda la información y con la complejidad de esto permite explicar la complejidad de la experiencia. Estas dos últimas, la información integrada y el espacio global de trabajo, son las más favorecidas por los autores. Sin embargo, no es como se ve aquí esquemáticamente, es más complejo de eso y más dinámico. Por ejemplo, esta teoría de la información, vemos que hay zonas específicas que se activan de manera compleja, dinámica, cambian respecto al tiempo, al contexto, pueden hacerse más amplias, de menor tiempo, etc. Y esto se correlaciona con los estados conscientes de los sujetos. Lo que es también interesante de estas teorías, que por ejemplo, al menos esta, trata de correlacionar la parte más subjetiva, es decir, los qualias. Este núcleo fenomenológico busca integrarse en esa teoría respecto a la complejidad conceptual de esto. La propuesta es que estos qualia, estos fenómenos intrínsecos al sujeto, se relacionan y son idénticos a la complejidad conceptual que se generan con estas redes neuronales. Doctor y que el sustrato biológico... 2 minutos. El sustrato biológico de esto es justamente las áreas corticales. Esto es importante porque al final nos permite llevar de la filosofía a la biología de la mente y con esto, con estas bases biológicas podemos entender y tratar alteraciones de la conciencia, como el Alzheimer o la esquizofrenia. Y pues muy bien, actualmente tenemos problemas abiertos, es decir, cómo se da este cambio de las bases biológicas a la conciencia. También tenemos qué pasa, cómo se integran, cuáles son los límites de la cognición, de la voluntad, de la emoción, de la conciencia. Y finalmente, cuáles son las implicaciones sociales y tecnológicas de esto. Y esto mismo veremos en las siguientes charlas con los demás ponentes.
Muchas gracias por su atención.